Se mudarán a tu casa el próximo mes, anunció mi madre, hablando de mi hermano. Sonreí y respondí, excelente, empiezo a empacar este fin de semana. Celebraron creyendo que habían ganado, mientras yo vendía la casa en secreto y me mudaba al otro lado del país. Soy un tipo de 27 años, vivo solo en una casa que compré con mi sudor. No es una mansión, pero es mía, 2 habitaciones, un patio pequeño, una cocina decente. Trabajo como diseñador gráfico freelance y aunque no nado en dinero, me va bien. Todo iba tranquilo hasta que mi madre soltó la bomba un domingo por la tarde. Estaba en el sofá, con un café y mi laptop, cuando sonó el teléfono. Era ella. Sabía que no sería una llamada cualquiera, mi madre no llama solo para charlar. Hola, ma, dije, tratando de sonar relajado. Cariño, tenemos que hablar de algo importante, dijo con ese tono que usa cuando quiere convencerme de algo. Es sobre Pablo. Él y Laura están en una situación complicada. Con el bebé en camino, necesitan un lugar mejor. Así que, se mudarán a tu casa el próximo mes. Me quedé mudo. ¿Mi casa? La que pagué con mis ahorros, la que mantengo con mi trabajo. Sentí un nudo en el estómago, como si alguien me hubiera dado un puñetazo. Ma, espera, dije, conteniendo la rabia. ¿Cómo que se mudan aquí? ¿Y yo qué? ¿Dónde vivo? Oh, no te preocupes, respondió como si fuera obvio. Puedes usar el cuarto de invitados. Oh, si quieres, vienes con nosotros un tiempo. Es solo temporal. Temporal. Siempre era temporal con Pablo, mi hermano mayor. El tipo siempre ha sido el favorito de la familia, aunque no para de meter la pata. Perdió su trabajo y vivió en casa de mis padres meses. Temporal. Me pidió plata para su auto temporal. Se mudó con Laura a un apartamento que no podían pagar y adivinen quién ayudó con la renta. Yo. Siempre yo. Pero esta vez, algo en mí dijo basta. Ma, déjame pensarlo, dije para cortar la llamada. Hablamos luego, colgué y tiré el teléfono al sofá. Caminé por la sala, furioso. No era solo que quisieran mi casa, era que siempre esperaban que yo cediera, que fuera el buen hijo que arregla los líos de Pablo. Me senté, respiré hondo y traté de calmarme. Pero la rabia no se iba, esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, pensando en todas las veces que me tocó sacrificarme por Pablo. En la universidad, cancelé un viaje con amigos porque él necesitaba ayuda con un negocio que nunca funcionó. Le presté dinero para su boda con Laura, que nunca me devolvió. Mis padres siempre decían que Pablo necesitaba más apoyo. Yo era el plan B, el que siempre estaba ahí para salvar el día. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi padre. Hijo, sé que lo de ayer fue un shock, pero es lo mejor. Pablo y Laura necesitan estabilidad. Hablamos en la cena familiar. Sabía cómo sería esa cena. Mi madre con su tono de todo va a estar bien, mi padre con su mirada de no me decepciones y Pablo actuando como si fuera normal invadir mi vida. Pero esta vez no iba a ceder. Mientras trabajaba en un diseño, me llegó un correo que había ignorado meses atrás. Era de una empresa en Londres con la que hice un proyecto pequeño. Me ofrecían un puesto fijo, con buen salario y ayuda para mudarme. Antes no lo consideré porque amaba mi casa, mi vida aquí. Pero ahora, viendo ese correo, sentí una chispa. Era mi salida, no respondí de inmediato. Si iba a hacer esto, necesitaba un plan. Nadie podía saberlo, menos mi familia. Ellos pensarían que ganaron, que yo estaba cediendo como siempre. Pero esta vez, sería diferente. Esa noche, en la cena familiar, fingí estar de acuerdo. Mi madre hablaba emocionada de cómo Pablo y Laura decorarían mi casa para el bebé. Mi padre asentía, diciendo que era lo correcto. Pablo apenas me miró, y Laura hablaba de cortinas y cunas. Yo sonreía, tranquilo por fuera, pero por dentro ya estaba armando mi jugada. Entonces, ¿estás de acuerdo?, preguntó mi madre, con una sonrisa que escondía presión. Claro, dije, encogiéndome de hombros. Empiezo a empacar este fin de semana. Todos sonrieron, pensando que habían ganado. No sabían que esa mañana había contactado a un agente inmobiliario. No sabían que mi casa ya estaba en venta, que había encontrado una pareja joven interesada en comprarla. Y mucho menos sabían que, en unas semanas, estaría en Londres, dejando atrás a una familia que nunca me valoró. El plan era simple pero arriesgado. Primero, vender la casa en secreto. La pareja que contacté, Ana y Marcos, era perfecta, jóvenes, con ahorros, buscando su primera casa. Les dije que necesitaba cerrar rápido, y aceptaron sin hacer muchas preguntas. El agente me ayudó a mantener todo discreto, no quería que mi familia se enterara hasta que fuera demasiado tarde. Segundo, aceptar el trabajo en Londres. Respondí el correo esa misma noche, confirmando mi interés. Me pidieron una entrevista por videollamada en unos días, pero ya sentía que el puesto era mío. La idea de mudarme al otro lado del mundo me daba vértigo, pero también libertad. Por primera vez, sentía que estaba tomando las riendas. Tercero, mantener la fachada.
Durante las próximas semanas, actuaría como si todo estuviera bien. Ayudaría a Pablo y Laura con su mudanza, dejaría que mis padres creyeran que todo iba según su plan. Pero, en paralelo, estaría empacando mis cosas, organizando mi viaje y cerrando la venta de la casa. Los días siguientes fueron un torbellino. Trabajaba en mis proyectos durante el día, pero cada noche avanzaba con el plan. Hablé con el agente inmobiliario, firmé papeles, coordiné con Ana y Marcos. Ellos estaban emocionados, y yo me aseguré de que todo se moviera rápido. La venta se cerraría en 3 semanas, justo antes de que Pablo y Laura pensaran en mudarse. También preparé mi mudanza a Londres. La empresa me envió detalles del contrato, un salario que duplicaba lo que ganaba como freelance, un apartamento temporal y apoyo para la visa. Era perfecto. Pero no podía evitar sentir un nudo en el pecho. No era miedo, sino una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por dejar mi casa, mi refugio. Alivio por escapar de una familia que siempre me vio como el segundo plato. Una noche, mientras empacaba libros en cajas, mi madre llamó otra vez. Quería confirmar que estuviera listo para recibir a Pablo y Laura. Hablaba con entusiasmo, como si yo fuera un inquilino en mi propia casa. Fingí estar de acuerdo, dije que todo iba bien. Pero cuando colgué, me reí solo. Si tan solo supieran, la entrevista con la empresa de Londres fue un éxito. Me ofrecieron el puesto esa misma semana. Firmé el contrato y compré un boleto de avión para dentro de un mes. Todo encajaba. La venta de la casa se cerraría justo a tiempo, y me iría antes de que mi familia pudiera reaccionar. La parte más difícil fue lidiar con la culpa. No por Pablo, él no merecía mi lástima. Pero mis padres, ellos no eran malas personas, solo estaban ciegos por su favoritismo. Una parte de mí quería enfrentarlos, decirles cómo me habían hecho sentir todos estos años. Pero sabía que no valía la pena. No entenderían. Era mejor irme en silencio, dejar que descubrieran por sí mismos que ya no era su marioneta. Una semana antes de la venta, fui a la casa de mis padres para la última cena familiar antes de mi gran escape. Pablo estaba ahí, hablando de cómo pintarían mi sala. Laura planeaba convertir mi estudio en la habitación del bebé. Mis padres sonreían, como si todo fuera perfecto. Yo asentía, comía, reía en los momentos correctos. Pero en mi mente, ya estaba en Londres, caminando por calles nuevas, empezando de cero. Cuando llegué a casa esa noche, miré mi sala vacía. Las cajas estaban listas, la mayoría de mis cosas ya en un depósito temporal. La pareja compradora vendría al día siguiente para firmar los últimos papeles. Todo estaba en marcha. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba libre. No sabía qué pasaría cuando mi familia descubriera la verdad. Probablemente me llamarían egoísta, traidor. Pero no me importaba. Esta vez, elegí mi felicidad. Y mientras empacaba la última caja, sonreí. Que vinieran a buscarme. Para cuando lo hicieran, ya estaría al otro lado del mundo. Los días siguientes fueron como caminar en una cuerda floja. Cada conversación con mi familia era una actuación, y yo era el mejor actor que jamás habían visto. Mi madre me enviaba mensajes sobre cómo ayudar a Pablo y Laura con la mudanza. ¿Ya limpiaste el cuarto de invitados?, preguntaba. Yo respondía con un claro, todo listo, mientras guardaba mis cosas en cajas marcadas con nombres falsos para despistar. Mi padre llamó una vez para decirme que estaba orgulloso de mi madurez. Tuve que morderme la lengua para no reírme. Pablo, fiel a su estilo, no me contactó directamente. Supongo que daba por sentado que yo cedería, como siempre. Mientras tanto, la venta de la casa avanzaba a toda velocidad. Ana y Marcos, la pareja compradora, eran un regalo del cielo. No hacían preguntas incómodas y estaban emocionados por cerrar el trato. Firmamos los últimos papeles en un café a unas calles de mi casa, lejos de miradas curiosas. El agente inmobiliario, un tipo discreto llamado Javier, entendió que no quería publicidad. Tranquilo, me dijo, esto queda entre nosotros. Cuando me entregó el cheque por la venta, sentí un peso menos en los hombros. Era real.
Mi escape estaba financiado, con el dinero en el banco, compré el boleto a Londres y organicé el envío de mis cosas a un pequeño almacén en la ciudad. No necesitaba mucho, ropa, mi laptop, algunos libros. Todo lo demás, los muebles, los cuadros, incluso la cafetera que tanto quería, lo dejé atrás. No porque no me importara, sino porque quería empezar de cero. Esa casa ya no era mi hogar, era una cadena que me ataba a una vida que ya no quería. La empresa en Londres fue otro golpe de suerte. Después de la entrevista, me enviaron un paquete de bienvenida con detalles del trabajo, diseñador gráfico senior, con un equipo pequeño pero talentoso. El salario era más que suficiente para vivir bien, y el apartamento temporal que ofrecían estaba en un barrio decente. Pero lo mejor era la sensación de libertad. Cada correo que intercambiaba con ellos me hacía sentir más ligero, como si estuviera despegando de un pantano. Sin embargo, no todo era tan fácil. Mantener la farsa con mi familia era agotador. Una tarde, Laura vino a la casa sin avisar. Estaba en medio de empacar mi escritorio cuando tocaron el timbre. Corrí a esconder las cajas en el armario y abrí la puerta con una sonrisa falsa. Laura entró, con su barriga de 7 meses, y empezó a hablar de cómo reorganizarían la sala. Este espacio es perfecto para el coche del bebé, dijo, señalando mi rincón favorito. Asentí, fingiendo interés, mientras mi mente gritaba, no vas a tocar nada de esto. Cuando se fue, me senté en el suelo, sudando frío. Había estado a punto de descubrirme. Decidí acelerar el plan. Llamé a Javier y le pedí cerrar la venta en 2 días. También confirmé con la empresa en Londres que estaría allí en una semana. Era arriesgado, pero no podía seguir jugando al espía en mi propia casa. Esa noche, mientras revisaba mi pasaporte y documentos, recibí un mensaje de Pablo. Era la primera vez que me escribía desde la noticia de la mudanza. Hermano, gracias por esto. Sé que no es fácil, pero te lo compensaré. Quise responderle con la verdad, decirle que no necesitaba su compensación, que estaba harto de sus promesas vacías. Pero en lugar de eso, escribí, no hay problema, todo bien. Cada palabra dolía, pero era parte del juego. Al día siguiente, me reuní con Ana y Marcos para entregarles las llaves. Fue extraño despedirme de la casa. Caminé por cada habitación, recordando los días en que la pinté, los muebles que armé con mis manos, las noches trabajando hasta tarde en mi estudio. Pero no sentí tristeza, sino alivio. Esa casa era un capítulo cerrado. Les deseé suerte a Ana y Marcos, que no paraban de sonreír, y me fui sin no volví a mirar atrás. 2 días después, estaba en un avión rumbo a Londres. El vuelo fue largo y tuve tiempo para pensar. Una parte de mí seguía esperando que mi familia llamara, que descubrieran la verdad antes de que me fuera. Pero no lo hicieron. Cuando aterricé en Heathrow, sentí que podía respirar por primera vez en semanas. Londres era gris, fría, pero para mí era un lienzo en blanco. Mi nuevo comienzo, la primera semana fue un torbellino. Me instalé en el apartamento temporal, conocí a mi equipo en la oficina y empecé a explorar la ciudad. Londres era abrumadora, pero me gustaba. Caminaba por las calles, probaba comida nueva, aprendía a usar el metro. Cada día me sentía más lejos de mi antigua vida. Pero no podía evitar mirar mi teléfono, esperando el mensaje que sabía que llegaría, y llegó. Una mañana, mientras tomaba un café en mi nuevo apartamento, mi teléfono vibró. Era mi madre, furiosa. ¿Cómo pudiste vender la casa? ¿Dónde estás? Pablo y Laura están destrozados. No respondí de inmediato. Luego vinieron los mensajes de mi padre, de Pablo, incluso de Laura. Todos decían lo mismo, que era un egoísta, que los había traicionado, que cómo podía hacerles esto a mi familia. Leí cada mensaje, pero no sentí culpa. Sentí rabia, donde estaba su preocupación por mí todos estos años, donde estaba su gratitud por todo lo que había sacrificado. Escribí una respuesta corta, lo siento, pero esta es mi vida ahora. No voy a seguir siendo el plan B. Estoy en Londres. No me busquen. Luego bloqueé sus números. Fue duro, pero necesario. No quería más dramas, más chantajes emocionales, pero la historia no terminó ahí.
Unos días después, recibí un correo inesperado. Era de un abogado. Mi abuelo, que había fallecido años atrás, había dejado una herencia que nadie en la familia esperaba. Al parecer, había invertido en unas propiedades que se vendieron tras su muerte, y el dinero estaba en un fondo a mi nombre. Era una suma considerable, suficiente para comprar un apartamento en Londres y vivir sin preocupaciones por un tiempo. Pero lo más sorprendente era la carta que acompañaba el correo. Era de mi abuelo, escrita antes de morir. Decía que siempre creyó en mí, que sabía que yo era el fuerte de la familia y que quería que tuviera algo para mí solo. Lloré al leerla. Mi abuelo siempre había sido el único que me veía de verdad. Y ahora, incluso después de muerto, me estaba dando la libertad que siempre quise. Con ese dinero, supe que podía construir algo nuevo, algo mío. Pero aún no estaba listo para establecerme del todo. Londres era solo el comienzo, decidí que no me quedaría allí para siempre. La empresa me ofreció una oportunidad en su oficina de Chicago, y la tomé. Era otra aventura, otro paso lejos de mi pasado. Mientras empacaba para mi nuevo destino, supe que el juego del engaño había valido la pena. Mi familia aún no sabía toda la verdad, y yo no estaba listo para enfrentarlos. Pero eso era problema suyo. Yo ya estaba mirando hacia adelante, hacia una vida que, por primera vez, era solo mía. Llegar a Chicago fue como aterrizar en otro planeta. La ciudad era enorme, ruidosa, vibrante. Los rascacielos brillaban bajo el sol, y el viento cortaba como navaja. Mi nuevo apartamento, un loft pequeño pero moderno en el centro, era perfecto para mí. La empresa me dio un aumento y más responsabilidades, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi trabajo importaba. No era solo un diseñador gráfico, era parte de un equipo que creaba campañas para marcas grandes. Cada día era un desafío, pero me encantaba. Sin embargo, no todo era color de rosa. Los primeros meses en Chicago fueron solitarios. No conocía a nadie, y aunque Londres me había enseñado a moverme solo, a veces extrañaba tener a alguien con quien compartir una cerveza o charlar de cosas tontas. Pero no extrañaba a mi familia. Bloquear sus números había sido como cerrar una puerta que nunca debí dejar abierta. No tenía noticias de ellos y, por primera vez, no me preocupaba qué estarían pensando. Una noche, mientras revisaba correos en mi apartamento, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un correo, no un texto, y el asunto decía: hablamos pronto. Mi corazón dio un salto. Abrí el correo y leí: soy Laura. No sé si quieres leer esto, pero necesitamos hablar. Pablo está en problemas. Por favor, llámame. Había un número al final. Lo miré un buen rato, con el dedo sobre el botón de borrar. No lo hice. No porque quisiera ayudar, sino porque una parte de mí quería saber hasta dónde llegaba el desastre de mi hermano. Llamé al día siguiente, desde un café para no sentirme atrapado en mi propio espacio. Laura contestó rápido, su voz nerviosa. Gracias por llamar, dijo. Sé que estás enojado, y no te culpo. Pero Pablo está en un lío grande. Me contó que después de que vendí la casa, ellos se quedaron sin dónde ir. Mis padres los dejaron quedarse en su casa, pero Pablo había pedido un préstamo a unos tipos peligrosos para empezar un negocio. El negocio, como siempre, fracasó, y ahora debía una fortuna. Los prestamistas los estaban acosando, y Laura tenía miedo por el bebé. Escuché en silencio, sintiendo una mezcla de lástima y rabia. Lástima por Laura y el pequeño, que no tenían la culpa. Rabia porque, una vez más, esperaban que yo resolviera el problema. ¿Qué quieres que haga, Laura?, pregunté, mi voz más fría de lo que esperaba. Ella dudó. No sé, tal vez podrías hablar con Pablo, ayudarlo a calmar las cosas. Me reí, no pude evitarlo. Laura, ya no soy el salvavidas de Pablo. Lo siento por ti y el bebé, pero no voy a meterme en esto. Colgué antes de que pudiera responder. Esa llamada me dejó pensando. No en ayudar a Pablo, eso estaba fuera de discusión. Pero sí en cómo mi familia seguía atrapada en el mismo ciclo, Pablo metiendo la pata, mis padres cubriéndolo, y yo, supuestamente, limpiando el desastre. Pero ahora estaba fuera de ese juego.
Y me sentía bien. Con el tiempo, Chicago se convirtió en mi hogar. Hice amigos en el trabajo, especialmente con Mia, una diseñadora que tenía un sentido del humor tan sarcástico como el mío. Salíamos a tomar algo después del trabajo, y ella fue la primera persona con la que me abrí sobre mi familia. No entré en detalles, pero le conté lo suficiente. Hiciste lo correcto, me dijo una noche, mientras compartíamos una pizza. A veces, la familia no es la que te toca, sino la que eliges. Sus palabras se me quedaron grabadas. La intranet, la herencia de mi abuelo, fue un cambio de juego. Con el dinero, compré un apartamento en Chicago, un lugar con vistas al lago Michigan. No era lujoso, pero era mío. Lo decoré a mi gusto, paredes blancas, muebles simples y un escritorio enorme donde pasaba horas trabajando en proyectos personales. También invertí una parte en un curso de ilustración digital, algo que siempre quise explorar. Por primera vez, no estaba corriendo para pagar cuentas o salvar a alguien más. Estaba invirtiendo en mí. Un año después de mudarme a Chicago, recibí otra sorpresa. El abogado que manejó la herencia de mi abuelo me contactó de nuevo. Había una segunda parte del fondo, una suma aún mayor que se liberaría tras ciertas condiciones legales. Era suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida si lo manejaba bien. Pero más que el dinero, lo que me impactó fue otra carta de mi abuelo. Decía: nunca dejes que nadie te diga que no vales lo suficiente. Eres más fuerte de lo que crees, y el mundo es tuyo si lo tomas. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo que mi abuelo, desde algún lugar, me estaba guiando. Con ese dinero, decidí hacer algo que nunca había hecho: viajar por placer. Tomé unas vacaciones y fui a Japón, un lugar que siempre quise visitar. Caminé por las calles de Tokio, visité templos en Kioto y probé comida que no sabía que existía. Cada experiencia me recordaba lo grande que era el mundo y lo pequeño que había sido mi vida antes, atrapado en las expectativas de mi familia. Cuando volví a Chicago, me sentía diferente. Más seguro, más yo. Mi trabajo iba mejor que nunca, y hasta empecé a salir con Mia. No era nada serio aún, pero me hacía reír, y eso era suficiente. Una noche, mientras mirábamos las luces de la ciudad desde mi balcón, le conté toda la historia: la casa, la venta, el engaño, la huida. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, solo dijo: eres un genio. Y un poco malo, pero en el buen sentido. Nos reímos, y por primera vez, sentí que alguien me entendía. No volví a tener contacto con mi familia. A veces me llegaba un rumor a través de un primo lejano: Pablo seguía metido en problemas, mis padres estaban agotados de ayudarlo, y Laura criaba al bebé sola la mayor parte del tiempo. Me dolía por el pequeño, pero no era mi responsabilidad. Había aprendido que no podía salvar a todos, especialmente a quienes no querían salvarse. Un día, mientras ordenaba mi apartamento, encontré una foto vieja de mi infancia. En ella, Pablo y yo estábamos en un parque, riendo. Él me llevaba en hombros, y mis padres nos miraban sonriendo. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia. Pero luego recordé todo lo que había pasado, todo lo que había ganado al soltarlos. Guardé la foto en una caja, no porque quisiera olvidarlos, sino porque ya no definían quién era. Chicago me dio una vida que nunca imaginé. Tenía amigos, un trabajo que amaba, un hogar que era mío. La herencia de mi abuelo me dio seguridad, pero fui yo quien construyó esta felicidad. Cada decisión, cada riesgo, cada mentira que conté para protegerme, valió la pena. Mi familia podía pensar que era un traidor, pero yo sabía la verdad: me había salvado a mí mismo. Mientras miraba el lago Michigan desde mi ventana, supe que no necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor condicional. Tenía una vida nueva, llena de posibilidades. Y por primera vez, no había nadie más en el camino. Solo yo, el horizonte y un futuro que, por fin, era mío.